El menú del día en M24. El plato principal. La entrevista. Este lunes regresan a las aulas 178.000 estudiantes entre centros educativos públicos y privados, mientras que el próximo lunes 19 lo harán 169.000 más. Bueno, de esta forma la ANEP comenzó a completar el regreso a la presencialidad con el retorno progresivo a las aulas de los estudiantes de educación media en todo el país. Hoy iniciaron las clases presenciales primer año de educación media básica de secundaria y técnico profesional, y comenzaron también las clases presenciales en primer y tercer año de educación media superior de secundaria y técnico profesional. Pero hoy también volvieron las escuelas, y para hablar sobre esto ya estamos en comunicación con Elvia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria FUNTEP. Bienvenida, Elvia, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, buen día. Buen mediodía. Bueno, Elvia, ¿cómo se dio este retorno luego de las vacaciones de invierno? Bueno, recién estamos recibiendo noticias de algunos lugares del país, y más un día tan inhóspito como el de hoy, ¿no? Porque si bien acá en la capital llueve, también en algunos departamentos del interior del país está con un clima bastante complejo para el retorno, principalmente por los tiempos, ¿no? Claro. El tiempo de espera frente a los locales escolares que tienen que estar las familias, para atender las distancias necesarias entre los grupos para el ingreso. Esto se complejiza más estando ya más grupos de escolares esperando para ingresar en esta nueva disposición que se tiene principalmente con respecto a la distancia entre las personas, tanto entre adultos como entre niños. Pero bueno, salvo eso, nosotros ya habíamos tenido la semana previa al inicio de vacaciones los grupos de escolares a nivel país, todos ya presencialmente en las escuelas. Esto dicho así parece muy simple, muy sencillo, y realmente es en cierta manera un alivio, porque parecería que las cosas vuelven a encauzarse en términos sanitarios como todos esperamos. Claro. Pero esto que parece tan sencillo no lo es. No es tan sencillo cuando en esa progresividad del retorno a la presencialidad, con diferencia de una semana, un grupo a otro, no atiende lo estructural y medular de aquellos grupos que tienen frente a estos protocolos una cantidad enorme de alumnos, y los locales no son adecuados para estas circunstancias. Claro, y en ese sentido, Elvia, ¿cómo está? ¿Cuál es la condición de las escuelas? Y bueno, hay escuelas, principalmente las de tiempo completo, que los niños están yendo o en la mañana o en la tarde con grupos subdivididos, por lo cual el tiempo completo no se está llevando adelante para todos, sino que se están subdividiendo los turnos para poder cumplir con ese distanciamiento tan necesario. ¿Eso pasa en todas las escuelas? No, porque la condición la tienen las dimensiones de los locales y la cantidad de alumnos por grupos, pero lo cierto es que eso sucede. Hay otras escuelas que no tienen tiempo completo, son de otro tipo de modalidad, por ejemplo 4 horas, pero tienen la misma dificultad de edilicia. Entonces, ¿qué hacen? Algunos niños se subdividieron los grupos, algunos niños van 3 veces a la semana, una semana, y los otros van 2 veces a la semana siguiente varía. O sea, no estamos en lo que en un titular podría decirse están todos los niños de primaria todo el tiempo, todo el horario en las escuelas. Eso no es así. Eso no es en todas las escuelas del país. En una amplia mayoría de las escuelas sí, eso puede darse. Esto depende mucho de los grupos, de la cantidad de grupos, principalmente a nivel inicial. Hay casi 400 grupos con 30 niños o más en los salones, por lo cual es fácil de pensar
que no existen salones, no hay salones con tanta amplitud para poder albergar a todos los niños. Dificultades hay, no hay que taparlas, pero no por esto tampoco hay que pensar que no se están haciendo los mayores esfuerzos por parte de los maestros, de los directores y de las familias para atender lo que es el derecho a la educación de los niños y de las niñas. Elvia, ¿cómo está el tema de los auxiliares de servicio, de los faltantes de auxiliares de servicio que se estaba dando en los centros de estudio? Y bueno, el auxiliar de servicio de las escuelas públicas, de todas las 2.340 escuelas públicas del país, si tienen que ausentarse por haber estado en contacto con algún positivo, cuarentena preventiva o eventualmente cursar enfermedad, no tiene suplente. En primaria pública, el maestro, el docente, tiene un sistema de suplente cuando se ausenta por enfermedad. En el caso de los auxiliares de servicio, no. Y fíjense, en un momento de pandemia, cuando es su función entre las primordiales dentro de los locales escolares, el faltante de un auxiliar de servicio, y muchas veces es casi la única persona que está cumpliendo esa función en las escuelas, es realmente muy complejo si no se toman las medidas adecuadas. Fuera de pandemia, ya la Federación Uruguaya de Magisterio había señalado la necesidad de aumentar la cantidad de auxiliares de servicio en las escuelas. Pero dentro de estar viviendo esto de la pandemia, cuando se exige una mayor, un aseo más profundo para evitar los posibles contagios, se hace mucho más importante atenderlo. Y la verdad que la atención que se está dando por parte del gobierno de la educación, tanto en el tema de la presupuestación o de atender presupuestalmente esta necesidad, no está siendo suficiente. A pesar de que hay algunas cooperativas más en cantidad con respecto a las que había en otros momentos, que es cierto y es honesto reconocerlo, no es suficiente. No está siendo suficiente en épocas normales y mucho menos en pandemia. O sea, lo que se hace sí es tratar de, en esto de emergencia, tratar de responder a la emergencia de la manera que se puede. Inclusive hay compañeras que han sido en préstamo, por decir de alguna manera, de un centro educativo u otro para atender estas circunstancias. Pero esto hay que tomarlo como un tema importante y principal, porque esto también afecta a los comedores escolares. La mayoría de los comedores escolares son de comedor que nosotros los calificamos o los nombramos como tradicionales. Son aquellos en los que se cocina en la escuela, se elabora el alimento, se sirve y, por supuesto, la higiene de los utensilios es dentro de la escuela. Claro. Esa es la inmensa mayoría de los comedores. Si el auxiliar de servicio, el auxiliar de cocina, eventualmente está en esta circunstancia de tener que estar alejado de la institución y no tiene quien lo supla, afecta directamente el servicio de comedor en las escuelas. Elvia, ¿sabe que me gustaría detenerme? Porque usted hace unos minutos hablaba de esta división de grupos, ¿no? Porque no todas las escuelas están en condiciones de recibir a todos, pero ahí me quiero centrar en el niño y en la niña, en los alumnos que van a ese centro. ¿Qué valoración hacen ustedes en cuanto a los niveles de aprendizaje, justamente el impacto que ha tenido la pandemia en ese sentido en los más pequeños? Para evaluar el impacto de la pandemia hay que tomar cuál es el punto de inicio, ¿verdad? Siempre para evaluar cualquier circunstancia es necesario tomar un punto de partida. Y sobre ese punto de partida, entonces, considerando todas las variables, poder hacer una evaluación. Sería como muy apresurado hacer una evaluación hoy del tema de los aprendizajes que claramente están afectados en los niños y en las niñas, pero en la totalidad de niñas y niños, pero principalmente en aquellos niños, en aquellos grupos de escolares, porque me refiero a escolares, cuya situación de vida está en riesgo de vulnerabilidad. ¿Y esta valoración quién la tiene que hacer? Esa
esa valoración sea, por supuesto que quienes tienen la responsabilidad, en este caso que son las autoridades de la educación. Esos son los principales responsables, porque para tomar decisiones hay que tener evaluaciones serias. Ahora, si en un supuesto caso las autoridades de la educación evalúan, dicen que bueno, que hay un atraso en cuanto al aprendizaje, y plantean que se suspendan las vacaciones de verano para que los niños sigan, digamos, estudiando. ¿Cómo toma esto el gremio docente? En realidad es un supuesto que creo que no está sobre el tapete, ¿no? Más allá de acompañar los procesos. Hay algo que hay que poder entender y quiero tal vez transmitirle a la población en general y a ustedes, a través de ustedes, a los oyentes. Y es, los aprendizajes en las personas, sean estos niños o adultos, llevan un proceso. Porque de otra forma, pensar que hacemos un paréntesis en la vida de la gente y en ese paréntesis cronológico le damos todos los conocimientos que no obtuvo en determinado momento, es voy a decir algo muy muy coloquial, es cerrarle el bizcochazo. Es como querer enseñarle a un niño a caminar a los 3 meses de edad, o al revés, enseñarle a alimentarse solo cuando llega a la edad de 5 años. A ver si me puedo explicar. Los procesos de aprendizaje en las personas tienen tiempos y son procesos. ¿Entiende lo que digo? No solamente es en la cantidad de tiempo que se permanece dentro del centro escolar que se logran todos los aprendizajes a un mismo tiempo. Y todas las personas, y principalmente los niños, adquieren los aprendizajes a ritmos diferentes. Entonces, pensar en el aprendizaje escolar o curricular diciendo que todos los niños de primer año, que el año pasado, 2020, cursaron primer año, van a tener tales y cuales déficits, es hacerlo demasiado sencillo y banal. Es que no es así. Es que hay que entender cómo aprendemos las personas y cómo aprenden los niños para poder entender después cómo son esos procesos y cuáles son las decisiones que deberían irse tomando en cada proceso. Ejemplos, va a haber niños de que el año pasado cursaron primer año, tomo ese ejemplo de primer año porque es uno de los grados complejos para el inicio de la pandemia, pasan de nivel inicial a primer año, cuando llevan una escolaridad distinta, cuando llevan aprendizajes mucho más escolarizados que lo que llevan en nivel inicial, y por supuesto cuando aprenden a leer, a escribir, a calcular, a razonar, pero no es de casualidad que lo hacen en primero y ni que porque el programa lo indique, porque hay investigaciones a miles de cómo aprenden los niños en estas franjas etarias. Ahora, solamente la edad es el elemento crucial para el aprendizaje de los niños, o hay otras dimensiones. No, hay otras dimensiones. Las dimensiones de origen, cómo y de dónde surgen los aprendizajes o las condiciones para que esos aprendizajes se den de manera adecuada. Fíjense, el año 2020, año de pandemia, año donde el Uruguay en materia laboral ha tenido un porcentaje amplísimo de desocupación. Imaginémonos lo que es para una familia estar en esa situación y en esa condición. Imaginémonos lo que es para ese niño o niña que está en primer año y está en esa condición. Entonces, mirar los aprendizajes únicamente como si los niños, en este caso, fuesen tablas rasas a las cuales se les va agregando información y lo aprenden de una, ya sea en el verano, en el invierno. No, hay que pensar la educación multidimensionalmente. Hay que mirarla de una forma integral. Ahora, y en esa integralidad es que cómo aprende el niño. Entonces, a veces cuando se hacen preguntas tan
no por las preguntas, sino cuando se piensa educación y se piensa solamente desde un aspecto, es que nos parece que ahí es donde se equivocan los caminos para buscar soluciones. Ahora, hablando de soluciones, Elvia, supongo que esto lo van a tener que conversar con las autoridades, ¿no? ¿Cómo está el diálogo con las autoridades? ¿Cómo es la relación? Bueno, acá preguntaste dos cosas, diálogo y relación. Yo entiendo el diálogo, y desde la Secretaría General lo entiendo de esa forma, en un ida y vuelta. Esto de ida y vuelta, como concebimos el diálogo hoy, no se da. Se da, en cierta manera, y recortado, alguna información que ya está acabada, que ya está presentada. Más de una vez nos habrán escuchado decir, nos enteramos por la prensa, antes de que se nos convoque a sentarnos a dialogar, exactamente dialogar. Se ha presentado como ejemplo, se acaba de presentar el mensaje de rendición de cuentas del CODICEM hace pocos días, porque el plazo constitucional es del 30 de junio, y no fuimos convocados los sindicatos para el intercambio. No fuimos. ¿Y cómo? Es que la gente tiene que saberlo. Es una concepción de este gobierno de la educación que tiene claro que lo único que va, y lo ha dicho públicamente, en lo único que va a no sé si a tener que tomar en cuenta, pero por lo pronto a sentarse, porque la ley se lo marca, es en condiciones de trabajo. Ahora díganme, condiciones de trabajo, ¿eso únicamente el salario, la calefacción del edificio y el horario en que tenemos que permanecer docentes o funcionarios? ¿O condiciones de trabajo tiene una íntima vinculación con las condiciones del aprendizaje de los chiquilines? Para nosotros sí la tiene. Entonces, discutir en buenos términos, con respeto, cuáles son las posiciones, las visiones sobre los aprendizajes de los chiquilines, también debe ser materia de diálogo y de negociación. Que no lo es, porque tenemos visiones distintas de cuáles son los roles que cumple el sindicato. La Federación Uruguaya de Magisterio está transitando sus 76 años de existencia, donde siempre ha estado mirando hacia la educación pública, hacia los niños y las niñas, en todos los temas vinculados a la educación y a los aprendizajes de los chiquilines. No únicamente a nuestras condiciones de trabajo, que no renegamos de eso. Hablando de las condiciones de trabajo, Elvia, este nuevo periodo puente que se plantea, ¿cómo afecta el salario de los trabajadores de la educación? Pero es que el periodo puente que se está manejando para el sector privado todavía no se está hecho, no está formalizado para los públicos, y menos para nosotros que somos ente autónomo, porque además todavía, a pesar de la LUC, seguimos siendo un ente autónomo, y todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, por ley de negociación colectiva, debería estar discutiéndose. Los salarios, seguiremos perdiendo nuestros salarios, hasta el momento, perdiendo nuestro poder de compra, claro, para que se entienda claro. No hay reducción del salario, o sea, no hay baja ni quita en los salarios. El salario real lo que se pierde, exactamente. Estoy hablando del salario real, claro. Efectivamente. Hemos perdido salario real, y si este tiempo que debemos transitar hasta diciembre no logramos una fórmula consensuada con el gobierno que diga cómo se va a recuperar esas pérdidas, y bueno, no solo vamos a seguir perdiendo, sino tampoco vamos a tener en perspectiva cuál va a ser la fórmula real de recuperación. ¿Esto puede motivar una situación de movilización o paralización por parte de los maestros? Bueno, todas las medidas son legítimas, todas las medidas que se discutan y que se tomen dentro del ámbito sindical son legítimas, y por supuesto, de ser necesario, iremos, y así, si lo decide la Federación, a lo largo y ancho del país, por supuesto que sí, por supuesto que iremos. No vamos a escatimar ningún recurso, ninguna de las medidas que tiene la Federación. Pero la primera y principal es esto que ustedes están posibilitando, por lo menos en breves minutos, que yo pueda exponer de alguna forma, porque
la ciudadanía, las familias, los padres, los niños, todos los actores sociales tenemos que estar enterados y saber cómo se están transitando las cosas, cómo se dan. Podremos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero por lo menos lo que es real tiene que saberse, y es bueno que ustedes nos brinden estos espacios para que la gente se entere de cómo se están llevando las cosas adelante. Y bueno, y en definitiva, nosotros siempre hemos apostado al diálogo, seguiremos apostando al diálogo, pero claramente, más allá del diálogo, queremos tener ese intercambio entre dos partes que es necesario. Bien. Secretaria General de la FUNTEP, Elvia Pereira, muchísimas gracias por estos minutos de comunicación. Muchísimas gracias a ustedes, es un placer. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.